tiempo. ¿Qué va a pasar en Gualeguaychú? ¿Te acordás que ayer te dijimos que podía haber probabilidades de chaparrones durante todo el día y que estuvieras atento, que por más que cuando nos despedimos al mediodía estaba todo despejado, y efectivamente se cumplió el pronóstico? Hubo chaparroncitos, uno bastante importante a la hora de la siesta, lo cual se agradece, así que eso se cumplió, y hoy también se va a cumplir el pronóstico, porque te decimos que la mínima va a estar en 20 grados. No sé si ya la pasamos o no, a ver qué dice acá mi dispositivo móvil. Supuestamente estamos, a ver, en 22, o esto me quedó de ayer. ¿En 21? Entonces me quedó de ayer esto. No, mirá, pero 21 dice el tuyo. El mío está enloquecido y dice que hace 26, estaba flasheando. Todavía no. 21 dice Marquis que es la temperatura actual, y la máxima va a escalar a 32 grados. Por eso va a ser una jornada muy veraniega, y mañana también. Mañana la temperatura se va a mantener en estos niveles: 23 la mínima, 33 la máxima, y con tormentas aisladas durante la tarde y la noche. Sí, vuelven las lluvias. Creo que no hemos tenido, hace bastante tiempo que no tenemos una semana tan inestable como la que acabamos de pasar y con la que vamos a tener. Faltan todavía unos días para que se termine. Y el domingo, atentos, porque ya te mando el extendido, baja la temperatura. Va a haber mínima de 19 grados y una máxima de 24, y lluvia. Acá sí hay una probabilidad muy alta de lluvias, no tanto la del sábado a la tarde-noche, pero el domingo sí o sí llueve. Así que bueno, que estaba planeado y está planeado el lanzamiento de la temporada, que ahora vamos a charlar un poquito más sobre eso en la ronda de noticias, y que además vamos a tenerlo acá al director de turismo de nuestra ciudad para hablar, entre otras cosas, del lanzamiento del domingo. Pero si no llovía, estaba provisto para que se hiciera en los obeliscos de la Costanera. Y en el caso de que llueva, se van a hacer dentro de los galpones del puerto, pero ahora ya te voy a dar un poquito más de detalles. Tragedia en la ruta 20, falleció el conductor del utilitario que chocó contra una camioneta. Tenemos que en horas de la tarde del jueves de ayer, alrededor de las 14:30, se produjo un siniestro vial ocurrido en el kilómetro 47 de la ruta provincial número 20, a la altura del Puente Sánchez. De inmediato se hicieron presentes móviles policiales, bomberos voluntarios y personal de salud del 107. Y en el lugar se constató la colisión frontal de una pick-up Toyota Hilux y una Renault Kangoo, ambos de color blanco, los cuales, por causas que se tratan de establecer, impactaron de manera violenta. Tenemos que el conductor de la camioneta, un hombre de 31 años domiciliado en Concepción del Uruguay, logró salir por sus propios medios y resultó ileso. En tanto, el conductor del utilitario, un hombre de 65 años domiciliado en la ciudad de Paraná, quedó atrapado dentro del habitáculo, siendo rescatado por los bomberos voluntarios con la asistencia del personal médico. Debido a la gravedad de las heridas sufridas, fue trasladado de urgencia al Hospital Centenario. Con producto del impacto, ambos vehículos quedaron sobre la calzada, provocando una interrupción total del tránsito durante varios minutos, y posteriormente se habilitó un carril permitiendo el paso de los vehículos en espera. Al lugar arribó personal de la Policía Científica, que realizaron las pericias accidentológicas y relevamientos fotográficos pertinentes para determinar la mecánica del siniestro, y una vez culminadas las tareas, los rodados fueron retirados y trasladados a la dependencia policial y se liberó completamente la circulación. Y acá llega la mala noticia. Minutos más tarde, el médico policial informó que al ingresar al hospital, el conductor de 65 años sufrió un paro cardíaco irreversible que lamentablemente produjo su fallecimiento. Lamentablemente, siempre la Ruta 20 siendo protagonista de este tipo de episodios y de siniestros viales, que de hecho la provincia de Entre Ríos va a todavía este accidente específico que les hablé, no están las causas establecidas, o por lo menos no ha trascendido, pero lo que sí se va a instalar son más radares de control de velocidad en las rutas entrerrianas, así que atentis, no tendríamos que manejar a tanta velocidad, estuvieran o no estuvieran los radares, ¿no? Hay que respetar las velocidades establecidas para transitar en la ruta, pero bueno, como medida de reforzar la prevención y la circulación en nuestras rutas, es que se van a colocar más radares en la trama vial.
El próximo domingo, les adelantábamos, se va a llevar a cabo el lanzamiento de la temporada de verano 2026 en Gualeguaychú. Tenemos que va a ser a las 20 horas en los obeliscos, esto en el caso de que no llueva, y si no, en los galpones del puerto. Va a haber música, danza, comparsas, murgas y la participación de los guardavías de la nueva temporada. Tenemos que el evento va a comenzar con la presentación de la banda Orquesta Departamental de Río Negro, dirigida por la profesora Cristina Orellano. La formación, integrada por 22 músicos junto con su equipo técnico vocal, ofrecerá un repertorio especialmente preparado para esta apertura, dicen. Luego van a actuar los ganadores del Precosquín 2025, que los tuvimos acá en los estudios de Ahora Cero, y más tarde va a ser el turno de las murgas locales, los colombianos y los cocoliches, y posteriormente la comparsa Camar, que no va a estar en competencia este año y va a ofrecer una presentación con batucada y bailarines, y además también va a estar el cierre musical a cargo de la banda oficial del Carnaval del país, Los Más Duendes. Che, ¿qué habrá pasado con Los Más Duendes y Miranda? Al final, ¿se acuerdan que Los Más Duendes habían reversionado una canción de Miranda y habían sido aparentemente denunciados por Ale Sergi y habían sido penalizados en YouTube, que de hecho le había dado de baja al video? Y después Ale Sergi salió a decir que había alguien que se hacía pasar por él y había creado una cuenta trucha y estaba haciendo esta maldad, no sabía por qué. No sé si al final esto se terminó resolviendo y YouTube volvió a poner en circulación a la canción de los Más Duendes, pero recuerdo que parecía una mañana normal y de repente nos llama la representante musical de prensa de Miranda diciendo: queremos aclarar este malentendido. Son cosas que pasan en este rubro, en el periodismo. Por ahí un día te llama, no sé, cualquier persona para manifestarte alguna situación y después te llaman los representantes de Miranda. En sus primeros 20 días de atención, la oficina de RENAPER en el mercado del Munilla concretó 450 trámites. El nuevo centro de documentación de RENAPER registró altos niveles de concurrencia desde su inauguración el 24 de noviembre. Atiende, atentos, de 8 a 16 de lunes a domingos y también cuenta con oficina móvil. Tenemos que el Centro de Documentación RENAPER realizó 450 trámites en estos primeros días de existencia de DNI y pasaporte en sus primeros 20 días. La cifra incluye las gestiones realizadas por la oficina móvil, un dispositivo que permite tramitar el DNI a ciudadanos que por razones de salud no pueden trasladarse hasta la oficina. El espacio está ubicado en el mercado del Munilla y abre lunes a domingos y feriados de 8 a 16 horas con el objetivo de ampliar el rango de atención y mejorar la accesibilidad al derecho de la identidad. Bueno, está buenísimo esta apuesta que ha hecho el gobierno municipal en cuanto a que tengamos otra oficina de RENAPER y que no tengamos que ir, porque quienes queríamos tramitar el DNI más rápido o el pasaporte más rápido, inmediatamente nos íbamos a el municipio de Pueblo Belgrano. Entonces está buenísimo y además así lo manifiestan los números, la necesidad que había de que tuviéramos una oficina de estas características en Gualeguaychú y la posibilidad también de este horario atípico o esta atención atípica de lunes a lunes, que por ahí también suele ser una de los obstáculos que tienen quienes trabajan de lunes a viernes, de lunes a sábados, en horarios por ahí que son complejos, como puede ser atención al cliente en comercios, que por ahí muchas veces para los trámites les queda muy poquito tiempo. Bueno, está bueno que el domingo también sea una opción en nuestra ciudad. Charla comunitaria para reforzar la prevención del síndrome urémico hemolítico. Este jueves en el SIC Médanos se realizó una charla informativa sobre prevención de este síndrome organizada por la Subsecretaría de Salud. Se brindaron recomendaciones de higiene y manipulación segura de alimentos. Tenemos que la actividad organizada por la Subsecretaría de Salud reunió un importante número de vecinos y se enmarcó en las acciones de promoción y cuidado de la salud que se desarrollan en los barrios de la ciudad. Durante el encuentro, el equipo de salud explicó de manera clara qué es este síndrome, cuáles son sus principales vías de transmisión y qué grupos presentan mayor vulnerabilidad, especialmente los niños. También se detallaron los métodos de diagnóstico, las complicaciones más frecuentes y las medidas preventivas esenciales para evitar contagios vinculados al consumo de alimentos contaminados o a prácticas de manipulación inadecuadas. Así que está bueno que se hablen de estas cosas, sobre todo porque es mejor hablar de prevención y no después tener que llegar muy tarde a situaciones vinculadas con la salud. Pasamos a las cuestiones provinciales. Tenemos que Frigerio incorporó a Cuenca en el CGE y ayúdenme ustedes, chicos, porque este apellido era el apellido de mi profesora de inglés y se pronunciaba de la siguiente manera: Jacob. ¿Está bien lo que estoy pronunciando o es Jacob? Pero a mí bueno, debe ser
Jacob en realidad es la pronunciación correcta. Si era tu profesor de inglés, está muy bien que le digan Jacob, pero es Jacob. Jacob. Sí. Pero es Jacob. Bueno, decirle mi señorita de inglés va a estar defraudada. Bueno, le digo Jacob, lo hago más criollo. Me parece perfecto. Que va a estar al frente del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios. Me puso en un dilema cuando leí esta noticia. Dije, ¿lo pronuncio como diría Miss Gloria? O lo pronuncio en criollo. Bueno, la cuestión es que el gobernador Rogelio Frigerio anunció la designación de Carlos Cuenca como nuevo presidente del Consejo General de Educación y Hernán Jacob como ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicio. Ambos asumirán en reemplazo de Alicia Fregonese y Darío Schneider, recientemente electos legisladores nacionales y quienes habían estado al frente de estas dependencias del Estado. Tenemos que este viernes 10:30, ya dentro de un ratito, el mandatario les va a tomar juramento a los nuevos funcionarios, quienes participarán de la primera reunión del gabinete. Cuenca, acá vamos a pasar el CV para que vos sepas de dónde vienen estos funcionarios que ahora van a estar trabajando en el gobierno provincial. Tenemos que Cuenca es contador público nacional y especialista en docencia universitaria. Actualmente se desempeña como decano de la Facultad de Ciencias de la Gestión de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, la UADER, donde también es docente. Además dicta clases en la Universidad Nacional de Entre Ríos. Posee una extensa trayectoria en la gestión pública y universitaria, con funciones como subsecretario de Presupuesto y subsecretario de Previsión y Suministros en la Municipalidad de Paraná y subsecretario económico financiero de UADER. Y por su parte, Hernán Daniel Jacobs, para mí Jacobs, es abogado y hasta ahora se desempeñaba como jefe de gabinete del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios. Tiene una extensa trayectoria y experiencia en gestión pública desde 1995 al 99 como secretario de Gobierno de Obras Públicas y Acción Social. Seguidamente, del 97 al 99 estuvo a cargo de la Secretaría de Hacienda. Del 99 al 2001 y del 2001 al 2003 fue secretario de Gobierno y Hacienda, y del 2015 al 2023 secretario de Economía, Hacienda y Producción. Con estas designaciones, el gobernador completa la transición en áreas clave del Ejecutivo provincial para asegurar la continuidad de las políticas educativas y de infraestructura. Bueno, tienen también dos áreas que representan muchos desafíos en nuestra provincia, lo que tiene que ver con educación y con la infraestructura. Seguimos con lo provincial y un poquito también con lo que habíamos anticipado ayer, que es que Frigerio inauguró desde Villa Urquiza la temporada de verano de Entre Ríos. El gobernador encabezó ayer jueves en Villa Urquiza el lanzamiento oficial de la temporada de verano 2025-2026 de nuestra provincia, desde el muelle histórico y la explanada de la playa municipal. Recordemos que hace unas semanas atrás había sido el lanzamiento en Buenos Aires. Bueno, ahora se hizo oficialmente el lanzamiento acá en nuestra provincia. Tenemos 70 destinos turísticos y uno más lindo que otros, dijo, para recibir a los turistas y que se sientan en su casa. Estuvo acompañado por el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colelo, el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, el secretario de Turismo, Jorge Sato, y el intendente Manuel Tenen. Subrayó la importancia de iniciar cuanto antes la temporada estival y la coincidencia con los 2 años de gestión. Y atentos, porque Frigerio dijo que era muy importante que inauguráramos la temporada de verano hoy. Tenemos que hacerlo cuanto antes porque el verano se nos viene encima, pero sobre todo también porque hoy se cumple 2 años de gestión. Asimismo, recordó que el turismo ha sido uno de los sectores más afectados en los últimos años. Han sido 2 años complicados para todos y quizás para ningún otro sector como el turismo, dijo, que se la ha aguantado y con el que hemos trabajado juntos. Bueno, vamos a reflexionar también un poco sobre esto con Adrián, cuando venga en un ratito, Adrián Romero, el director de turismo de nuestra ciudad. Hace poquito que asumió como director, pero es prestador de Gualeguaychú, entonces también nos va a poder brindar un panorama desde el ámbito de lo privado. Tenemos la canasta básica, que ayer se dio a conocer y aumentó un 3,6%, y una familia tipo necesitó 1.257.329 pesos al mes para no ser pobres. Son datos de noviembre del INDEC, quien además informó que el valor de la canasta básica alimentaria o canasta de indigencia subió 4,1% respecto al mes anterior. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, informó que durante noviembre de 2025 el costo de la canasta básica total alcanzó el 1.257.329 pesos para un hogar tipo de 4 integrantes en Gran Buenos Aires. Estuve chequeando porque la cooperativa tiene este centro de estadísticas. Todavía no habían actualizado, por lo menos hoy tempranito cuando chequeé, cuál es el costo de la canasta básica acá en Gualeguaychú. Esto es lo que necesita una familia en Gran Buenos Aires, que es lo que toma el INDEC. En
En tanto, la canasta básica alimentaria, que marca el límite de indigencia, se ubicó en 566.364 pesos. Estos valores actualizados mensualmente establecen los umbrales oficiales de línea de indigencia y línea de pobreza en la región, y su evolución resulta determinante para la medición de la situación social y económica de millones de hogares. De hecho, la inflación de noviembre fue de 2,5 y acumuló un 31,4 en los últimos 12 meses, refleja una aceleración respecto al 2,3 que se había registrado en octubre. La suba de precios fue de 27,9 en los primeros 11 meses del año, así que veremos cómo sigue diciembre. No sé si el tema de las fiestas trastoca ahí los números, podría dispararlos o no. Lo cierto es que ahora lo que mostró fue una tendencia al alza. Y vamos a hablar primero voy a hablar de este otro tema. Lo había pensado al revés, pero mejor charlemos un poco sobre el tema de que ayer hubo un encuentro muy importante, un seminario que reúne a la industria argentina, que es organizada por Techin, y se habló sobre la alerta por el avance de China, ¿no? Esta apertura de las importaciones de forma indiscriminada. Dice la nota de Infobae que la expansión acelerada de China en los mercados globales instaló una dinámica que modificó la estructura productiva de numerosos países y generó inquietudes crecientes en sectores industriales que enfrentaron transformaciones profundas en los flujos comerciales, los precios relativos, la competencia externa y la estabilidad en sus cadenas de valor. En esta problemática se concentró la atención del seminario ProPymes, organizado por el grupo Techin ayer, que contó con la palabra de su CEO, Paolo Roca, y de la senadora Patricia Bullrich. Tenemos que el evento, referentes de la compañía analizaron el impacto de la dinámica global sobre la estructura productiva, y Javier Martínez Álvarez, vicepresidente de la institución del grupo, afirmó que el mundo atravesó un proceso de cambios tectónicos y vinculó ese clima con la inserción de China desde su ingreso a la OMC, señaló que varios países occidentales actuaron con algún grado de inocencia al abrirle las puertas a una economía dirigida por un Estado centralizado y autoritario, y explicó que ese modelo, basado en una planificación estricta de la actividad productiva y de la conducta de los ciudadanos, generó destrucciones en sectores industriales de otros países. Sostuvo que la figura de Donald Trump no presentó el origen del problema, sino una reacción política ante el fenómeno chino, e indicó que hoy Occidente reaccionó ante ese avance y que ese cambio de actitud abrió un escenario completamente distinto, y utilizó una analogía deportiva para ilustrar la situación y expresó su temor a que el país siguiera jugando al fútbol cuando el partido global se transformó en hockey sobre hielo. Para él, el libre comercio es deseable, pero lo determinante es el tipo de juego que impuso el contexto internacional. Bueno, hablando un poquito sobre la situación que vive la industria argentina a partir de estas aperturas indiscriminadas a las importaciones. Y tenía acá guardado un carrusel, si Instagram me deja abrirlo, que ya lo tenía preparadito para que podamos compartirlo, pero que no quiso estar listo. Pero vamos a hablar de la reforma laboral. Un punteo muy interesante que hizo Chequeados para poder entender cuáles son los principales ejes de esta reforma y cómo puede afectarnos o beneficiarnos a trabajadores o empleadores. Entonces, entre los principales puntos, acá tenemos el primero: salarios en dólares y billeteras virtuales. ¿Qué dice este punto? ¿Cómo lo sintetiza el medio Chequeado? Es que el proyecto permite que los salarios puedan ser abonados en moneda extranjera y habilita a los trabajadores a recibir el pago en billeteras virtuales, algo que hasta ahora no está permitido. Además, se incorpora el concepto de negociación dinámica del salario. ¿Qué significa esto? Que los sindicatos o un trabajador particular podrán acordar con la empresa ingresos extra atados a la productividad. Después, en el eje indemnizaciones más bajas y con topes de actualización, es otro de los temas. Dice, las indemnizaciones bajarían porque ya no incluirían aguinaldo, vacaciones ni premios. Además, las dispuestas en juicio se actualizarían por inflación más un 3% anual y podrían pagarse en hasta 12 cuotas. Esto es uno de los puntos bastante polémicos. Y además se crea este fondo de asistencia laboral, donde el empleador aporta 3% del salario a una cuenta para futuras indemnizaciones. Es optativo y si el fondo no alcanza, el empleador cubre la diferencia.
Después, las vacaciones, esto es algo que también habíamos hablado de ayer, un poquito así general, que van a ser fraccionadas. Tenemos el proyecto oficial, modifica la ley de contrato de trabajo y permite que las vacaciones se fraccionen por un mínimo de 7 días. Todavía hemos dicho, no podías tomarte 3 o 2, ahora sí o sí el mínimo va a ser de 7. Se crea el banco de horas. Atentos acá porque me parece también que es interesante analizarlo. Las horas extras se acumulan y el empleado puede canjearlas por días libres o menos horas de trabajo. Hoy deben pagarse como un plus del 50 o el 100%, esa opción se mantiene, pero se suma el banco de horas como alternativa. Además, empresas y sindicatos podrán acordar jornadas de hasta 12 horas en lugar del límite actual de 8. Derecho a las huelgas, los servicios esenciales. Tenemos que el proyecto amplía la lista de servicios esenciales que deben mantener al menos el 75% de su actividad. Suma aduanas, telecomunicaciones, aeronáutica, control portuario y educación, excepto la universitaria. También se crea la categoría de servicios de importancia trascendental que deben garantizar al menos el 50% de su funcionamiento. En cuanto a sindicatos y asambleas con autorización, tenemos que la reforma modifica también la ley de asociaciones sindicales, define que las asambleas no pueden interrumpir la actividad de la empresa, deben tener autorización del empleador y no serán pagadas, tipifica como infracciones muy graves los bloqueos, tomas y acciones que impidan trabajar a quienes no adhieren a un paro, aunque deja las sanciones para una futura reglamentación. Tenemos el fin también de la ultraactividad. El proyecto elimina el concepto de ultraactividad que permite que un convenio colectivo de trabajo continúe vigente incluso después de su fecha de vencimiento hasta que se negocie uno nuevo. Si se aprueba el proyecto, una vez vencidos los convenios perderán vigencia, a excepción de las normas referidas a las condiciones de trabajo. Y después tenemos también el último slide, que no sé por qué, pero no me lo deja ver. Así que esos más o menos son los ejes más distintivos de esta reforma laboral. Vamos a ver si me deja leerles la última parte, que es la promoción de trabajo formal y blanqueo laboral, que dice que el proyecto crea un régimen de incentivos por un año para empresas que contraten trabajadores en blanco y aumenten su nómina. Además, establece un blanqueo para empleadores con personal no registrado. Por 6 meses se extingue la acción penal por evasión, se condonan multas y parte de la deuda y se permite pagar lo adeudado en hasta 72 cuotas. Bueno, estos son algunos de los lineamientos. Veremos el tratamiento que se va a dar de la reforma laboral, si va a haber modificaciones. Entendámoslo en un contexto de un Congreso ya reconfigurado, donde el oficialismo tiene un mayor peso al que venía teniendo, así que veremos cómo sigue este debate en torno a esta reforma de la ley laboral que nos afecta a todos quienes tenemos un empleo. Marquis, hoy juega Central. ¿O no? ¿Viste cómo me estoy ayornando al deporte local y al deporte en general? Es verdad. Esta noche juega Central el rojo y negro, cerrando la gira de 3 partidos en condición de visitante, y hoy lo hará en Junín, ante Ciclista, desde las 9 de la noche. Va a estar jugando su tercer partido, que por ahora tiene un saldo de una derrota y una victoria. Perdió con Centenario de Venado Tuerto el lunes, le ganó a Pergamino Vázquez el miércoles, y hoy viernes va a estar jugando con Ciclista de Junín, en lo que será también su último partido del año para el rojinegro, que ha tenido un comienzo de temporada bastante aceptable, con 6 victorias, 5 derrotas por ahora. Puede irse incluso con récord positivo o con la media inglesa, ahí con la del 6 para el cierre del 2025. Un buen comienzo de Central y positiva la gira del rojinegro, que ya con un triunfo ha sido ya más que positiva, pero esta noche tiene la posibilidad de ir a Junín, donde la última vez que jugó partido fue en el 2019, donde arrancó aquella Liga Argentina después de haberse coronado en el Federal también, y en aquella oportunidad fue con victoria rojinegra. Así que esperemos que tenga el mismo final esta noche desde las 21, cuando Central en terreno el equipo de Martín Pascal visite a Ciclista de Junín por la 12ª fecha para Central de la Liga Argentina de Básquet. Excelente, y esperemos que gane por un montón de puntos, así no hay alargues y esas cositas, y podemos tener la noticia lo más temprano posible. Que no sea tan apretadito como el miércoles, que le terminó ganando por 1, pero fue lindo de ver porque fue con remontada en el cierre del partido, así que si es así está bien, pero si no es mucho
Para el corazoncito de los fans. Mucho estrés. Es complicado. Bueno, ya son casi las 10 de la mañana, faltan solo 4 minutos. Vamos a hacer el primer corte. En un ratito vamos a tener a Adrián Romero, director de turismo, como les habíamos anticipado, para charlar sobre cómo viene qué piensa que va a resultar de esta nueva temporada que va a ser lanzado oficialmente en nuestra ciudad el domingo. Quédate ahí, que ya seguimos con más Ahora o Nunca. Con el primer mate, Ahora o Nunca. La manera que elegís todas las mañanas para estar informado.